daremos inicio a la conferencia Medios y Violencia, Psicología de sus efectos. En este evento nos acompaña en la mesa el doctor Julio Juárez Gamis. A continuación, una breve reseña curricular. El doctor Julio Juárez es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Es licenciado en Psicología por la UNAM y tiene una maestría y un doctorado en Comunicación Política por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Juárez Gamis ha impartido cursos en licenciatura y posgrado sobre mercadotecnia, política, psicología y comunicación, ética y periodismo y teoría de los medios de comunicación masiva en universidades nacionales como el ITAM y la Universidad Iberoamericana, así como en la Universidad de Sheffield. Ha presentado su trabajo en diversas ponencias nacionales e internacionales y ha sido articulista del periódico El Universal, la revista Nexos y Zócalo, así como cada jueves del portal de noticias La Silla Rota, en temas relacionados con la publicidad política y los efectos de los medios de comunicación. Cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales. En abril del 2009 publicó el libro La televisión encantada, publicidad política en México, editado por el SAGE UNAM. Entre sus investigaciones más recientes se encuentra el análisis de materiales publicitarios en televisión, también conocidos como infomerciales, requerido por el IFE en 2011. Ha coordinado diversos estudios sobre el contenido televisivo acerca de la cobertura sobre el crimen organizado en noticieros de televisión en los años 1997, 2000 y 2009. Además, ha coordinado análisis acerca de la inserción de la publicidad de productos y servicios en distintos programas de televisión. En 2009 coordinó la observación electoral sobre la publicidad de los partidos políticos, así como la cobertura del proceso electoral en distintos medios de comunicación. Actualmente coordina un proyecto PAPIT acerca del análisis de la cobertura electoral en la elección federal en 2012. Les pido un fuerte aplauso y cedo la palabra al doctor Julio. Gracias, Caro, por tu presentación. Gracias a ustedes por esta calurosa bienvenida. Entremos en el tema que nos ocupa hoy, medios y violencia, psicología de sus efectos. Les platico brevemente qué vamos a hacer en los próximos minutos a través de esta presentación que preparé yo para ir avanzando un poco en la historia, no solamente conceptual, sino también teórica, en relación al estudio de la violencia y los efectos de la violencia en los medios de comunicación. Al final, tengo entendido, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que me parecerá muy nutritiva para complementar los puntos que yo he desarrollado a lo largo de la presentación. Y sin más preámbulo, déjenme comentarles que esta presentación está dividida en dos partes. Una primera parte habla, y me enfocaré más en la noción misma de los medios de comunicación, qué son los medios de comunicación, qué significa o qué significado tiene para efectos del estudio de sus efectos, entender a los medios de comunicación como un fenómeno o un instrumento psicosocial, la misma noción de la masificación de los medios de comunicación, esto es la incorporación de una experiencia individual pero también una experiencia colectiva, y varias de los acercamientos históricos que se han tenido para estudiar los efectos de los medios de comunicación a lo largo también de la manera en la cual los medios de comunicación han evolucionado. Cuando yo digo medios de comunicación hoy, en 2012, ustedes y yo entendemos muchas cosas que quizás hace 30 o 40 años no se entendían. Con primero la prensa escrita, luego la llegada del radio, la llegada de la televisión, por supuesto, y ahora la época digital en Internet, y eso ha modificado también los canales de transmisión de contenidos y, por supuesto, de las discusiones acerca de los efectos de los medios de comunicación. Y vamos a retomar eso en la primera parte. La segunda parte va a ser más ya un enfoque muy concreto en el tema de la violencia, en el tema concreto de la violencia que aparece, se transmite y se difunde en los propios medios de comunicación, y cómo varios colegas, tanto en México como particularmente en otros países, se han dedicado a estudiar el efecto de los medios de comunicación y a entender mejor cómo opera esta relación entre el sujeto, los medios y también el contexto sociocultural en el cual ese sujeto se encuentra. Bien, vamos a ver la primera diapositiva entonces, por favor.
¿Qué son los medios de comunicación? Yo sé que la pregunta es obvia, es evidente, ¿no? La tele, la radio, la prensa, internet, las redes sociales. Desde varias de las concepciones y de las atribuciones que hemos ido tejiendo alrededor de los medios de comunicación como concepto, como un grupo de cosas, un grupo de plataformas. Primero que nada tenemos a los medios de comunicación como reformadores sociales. Los medios de comunicación son vistos como elementos que revolucionan el estado de cosas de la sociedad. Por supuesto, a partir de lo que le hacen o lo que los sujetos hacen con los medios de comunicación. Esa promesa, déjenme llamarla así, que son hoy las redes sociales, en su momento fue la radio. Cuando el espacio radioeléctrico se empezó a explotar y la gente empezó a popularizar el uso de la radio, el efecto era muy similar a lo que sucede hoy con redes sociales. Era algo nuevo, algo novedoso, se pensaba que podía modificar y que podía tener una incidencia en el status quo y en la misma configuración de una sociedad. Ese es el caso de los medios de comunicación. Históricamente se ven como reformadores de la sociedad. También, por supuesto, se ven como agentes de cambio. Hoy discutimos en muchas ocasiones el papel movilizador en la política que tienen las redes sociales, la capacidad que tienen de hacer o incentivar revoluciones, ¿no? En su momento eso se percibía exactamente también de la radio y de la televisión como un gran controlador de mentes, como el vendedor de ideas, de conceptos, de estereotipos, y se percibe también a los medios en general, no solamente a la televisión, como agentes de cambio. Otra de las atribuciones tradicionales hacia los medios de comunicación es, yo lo pongo entre signos de interrogación, por supuesto, y es propiciadores de males de la sociedad. Los medios de comunicación son también muchas veces depositarios de la responsabilidad que como sociedad le atribuimos a muchos de los males que tenemos en la sociedad. La violencia es uno de ellos, pero los estereotipos, la discriminación de género, el discurso del odio, el terrorismo, son muchas veces también elementos o causas que fácilmente se le pueden atribuir, muchas veces sin fundamento alguno, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son también responsables desde una lectura social de las cosas malas que suceden. Y el caso de la violencia, como vamos a ver más adelante, es un ejemplo clásico de esto. Los medios también son un escenario, como decía al principio, de una interacción entre el sujeto y la sociedad. Entre lo que me pasa a mí, mi experiencia subjetiva frente a un medio de comunicación, llámese una revista, llámese un grupo musical, llámese una película, y lo que me pasa a mí junto con otros en esa experiencia colectiva que también constituye el mismo escenario de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen la capacidad de navegar en estas dos líneas de trabajo, al menos desde la visión de la psicología. Y esto es lo que yo siento, experimento, pienso, considero, construyo a partir de un medio de comunicación, lo que yo hago con esa información y lo que esa información también hace con otros y a su vez la cadena de construcciones que se van dando a partir de los insumos que los medios de comunicación ofrecen. Tenemos la siguiente, por favor. La masificación es uno de los conceptos más importantes al momento de estudiar los medios de comunicación y es precisamente el detonador en el cambio y en el enfoque y en las atribuciones también que hemos hecho acerca del papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad. Si ustedes se fijan, uso mucho el tema de redes sociales porque es como el comparativo lógico a lo que pasa hoy en términos de novedad, a lo que pasaba hace un momento 60 años con la radio o hace 40 años con la televisión. Esa novedad a la cual se le atribuyen cosas a veces demasiado fantasiosas, a veces sin sustento, a veces con algunos indicios de que eso realmente puede llegar a suceder, pero que son un ejemplo claro de lo que está sucediendo. Y la masificación se entiende precisamente a partir del acceso y el número de personas que tienen un acceso a eso. Y si ustedes se fijan, la primera descalificación sobre una discusión de los efectos de las redes sociales es que sigue siendo un medio de élites. No todo el mundo tiene acceso. En el caso de México existe esta brecha digital que hace que sean muy pocos
los que en nuestro país tienen acceso a estos foros, estos espacios, y a la capacidad también lectora y productora de contenidos en estos nuevos formatos, lo que se llama alfabetización digital, que es la capacidad de utilizar esta tecnología, no solamente un tema de acceso, sino de poder hacer algo con ese acceso. Bien. ¿Cuáles son las principales características de esta comunicación de masas? Primero, se asume y se atribuye, se entiende que la comunicación es parte de un proceso profesional, es decir, no es un ejercicio espontáneo, no es un ejercicio subjetivo, personal, en aislamiento, un grupo de historias que se cuentan, es el ejercicio profesional. Esto tiene mucho que ver precisamente con la profesionalización de la comunicación. Hace 30 años usted solamente podía estudiar la carrera de periodismo para ser, por supuesto, periodistas. Hoy pueden estudiar una carrera en comunicación, y eso habla y da cuenta también desde la academia cómo se ha ido profesionalizando la producción, la distribución y la generación de contenidos informativos, de entretenimiento, culturales, educativos en los medios de comunicación. Asumimos, por lo tanto, que lo que se ve en los medios está producido bajo el canon del profesionalismo, tanto como un psicólogo puede realizar una prueba o una valoración desde la misma óptica del profesionalismo. Y esto es importante porque por muchos años se pensó que la comunicación era un ejercicio de conocimiento muy pragmático, una cuestión incluso vivencial. Uno se hacía periodista. Los periodistas no estudiaban para ser periodistas, los periodistas salían a reportear y a hacer periodismo. Hoy, por supuesto, esa visión ha cambiado muchísimo porque la gente se prepara, estudia, se profesionaliza y luego ejerce esa profesión tanto cuanto como cualquier colega psicólogo que se encuentra en esta tesis. Si ustedes tienen que pasar por este proceso de entrenamiento profesional para poder después ejercer, y eso le pasó a la comunicación. Y cuando digo a la comunicación, le pasó también, por supuesto, a la publicidad, al periodismo y al cine, a la radio, a la producción, etcétera, etcétera, que tiene que ver con este elemento importante que connota la masificación de los medios. Eso habla también, por supuesto, de un mensaje manufacturado y estandarizado. Es decir, los medios son industrias que producen contenidos y les llaman de distintas maneras, pero aplican ciertas fórmulas que tienen que ver, por supuesto, con la política económica de los medios de comunicación. Los medios son productores y estandarizadores de estos contenidos, que conlleva, por supuesto, a un proceso laboral con un valor de uso y un valor de cambio. Si ustedes, si trabajan en medio de comunicación, producen un contenido que tiene un valor de uso o un valor de cambio dependiendo de la plataforma en la que se utilice. El caso más concreto es la lectura de ciertas notas de los periódicos hoy en los portales de internet que tienen ustedes que pagar para consumir eso, o de ciertos canales de televisión a los cuales se tienen que suscribir para poder acceder a sus contenidos, y eso da cuenta muchas veces de la política económica de los medios y el acceso que se tiene a ellos. Y eso tiene que ver una vez más con el tema de los medios. Se presupone también una relación no moral entre el emisor y el receptor. ¿Qué pasó con la masificación? Es que el emisor de los mensajes empezó a desaparecer de la relación con el receptor. Ustedes y yo no conocemos a quienes producen estos mensajes. Ustedes no conocen a quienes hacen las películas o a quienes producen los discos de sus grupos favoritos. Es decir, hay un distanciamiento físico y, por supuesto, moral entre quienes producen estos contenidos y entre quienes los consumen. Y esto genera esta asimetría, esta distancia. Asumimos a los medios de comunicación como algo que está allá, inalcanzable, lejano, ubicamos algunos de los rostros que representan a los medios de comunicación, pero no estamos en contacto con ellos, no los conocemos, no hay una relación de pares entre ellos. Y esto viene a cuento cuando hablamos de los efectos de los medios de comunicación, que siempre asumimos que quienes controlan a los medios de comunicación son estos entes a los cuales nadie sabe, nadie los ha visto, nadie los conoce, y les atribuye todas estas cosas que son y que van desde la persuasión hasta la mentira, hasta la maldad, o la benevolencia, o las buenas intenciones. Es decir, eso genera también un sesgo en la interpretación de los efectos de los medios de comunicación, y el caso de la violencia, repito, tiene mucho que ver con esto. Vemos la siguiente, por favor.
una revisión muy breve, dos paradigmas en función de lo que los medios de comunicación son o constituyen en la discusión general sobre sus efectos. Primero, un paradigma dominante que apunta hacia el poder que tienen los medios de comunicación, en donde todos asumimos que los medios de comunicación tienen un poder en la sociedad, el poder de cambiar las cosas, de generar discusiones, de alterar el estado de las cosas y el status quo en un momento y en un lugar determinado. La creación, por ejemplo, de todas las metodologías de investigación sobre las audiencias, ¿no? Las encuestas, los experimentos sociológicos, la estadística, da cuenta precisamente de este paradigma en donde se atribuye que lo que se necesita hacer para entender a los medios de comunicación es investigar en la sociedad los efectos y las relaciones que se tienen con ellos. El paradigma dominante, sin embargo, y este es el punto interesante, da por sentada varias características dentro de una sociedad. Primero, una sociedad democrática, porque es un paradigma occidental, no es un paradigma como el que vamos a ver a continuación alternativo, sino es un paradigma que está montado en la forma en la cual aceptamos el papel y la función y además entendemos en lo general la función que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad. En una sociedad democrática, es decir, en donde los medios de comunicación juegan un poder adicional al poder político, una sociedad liberal en donde caben distintas voces, puntos de vista, opiniones, una sociedad pluralista en donde todo el mundo tiene derecho a participar, en donde la filosofía de esa sociedad precisamente es la diversidad, no la unificación de criterios, y un cierto orden, un piso mínimo de interacción, en el caso electoral en México es muy claro, por más desastroso que pueda ser cada 6 años el proceso electoral, existe un orden de cosas, existe una secuencia de acontecimientos, existe una serie de actores reconocidos, instituciones que los propios mexicanos hemos diseñado y hemos creado para ordenar esto que puede llegar a ser caótico como lo es lo político, y en el caso concreto de la violencia vamos a ver cómo esto tiene un impacto cuando hablamos de los efectos que esto tiene en la sociedad. Bien, vemos la siguiente, por favor. El paradigma alternativo propone una lectura crítica de estos casos. Reconoce, por supuesto, estas características, pero intenta a su vez decodificar los mensajes ideológicos. Reconoce los discursos, pero dice, ojo, atrás de ese discurso hay otra cosa. No solamente se trata de entretener, sino de controlar. No solamente se trata de darle un servicio a los consumidores, sino de manipularlos. No solamente se trata de hacer que los niños se diviertan con las caricaturas, sino también de generar una cultura del miedo o de la intolerancia o de la violencia, que no es el caso clásico del estudio de la violencia en los niños. Existe, por supuesto, esta crítica a las élites en el poder, a quienes controlan a los medios de comunicación, a quienes están detrás de estos medios de producción cultural, que son los medios de comunicación, como yo decía hace rato, estos comunicadores, estos agentes de poder que no conocemos, con los cuales estamos totalmente distanciados por una cuestión de masificación. Y ya no digamos el caso mexicano, es decir, ustedes y yo somos consumidores hoy en día de muchísimos productos culturales que no se hacen en México. Cualquiera de ustedes que tenga acceso a un sistema de televisión restringida verá que el 70-80% de las producciones que se ven en la televisión de paga están hechas en otro país. Y la gente hoy habla de las series que se hacen en Estados Unidos y no habla de los programas que se hacen en México, y eso determina y define un patrón de consumo, pero además nos regresa a esta vieja fórmula. Es decir, ustedes y yo no sabemos quién es la gente que produce todas estas series o todas estas películas. Revisen simplemente la cartelera hoy, el día de hoy, en Cinemex o en Cinemark o en Cinépolis, y verán que el 90% de las películas están hechas en Estados Unidos. Y eso, una vez más, es un patrón de consumo cultural, pero nos da cuenta y nos regresa. ¿Cuál es el efecto de la violencia que vemos en los contenidos de todas esas ofertas culturales? Y termina remitiéndonos a este paradigma alternativo que postula que aquí hay gato encerrado. Básicamente es, aquí hay algo que no funciona bien, ¿no? Hay una carga, parecería que hay una intención atrás de todo esto. No es solamente poder pagar mi boleto e ir a ver una película y divertirme y desconectarme un poco de lo que pasa en el día 2 horas, ¿no? Sino hay algo atrás, que es crear un patrón de consumo y una serie de hipótesis que van asociadas con este paradigma alternativo. Y eso tiene que ver con la política económica de los medios y
la descalificación tradicional al medio de comunicación es que querer lucrar o querer hacer negocio, como si eso en sí mismo fuera un pecado capital y los medios de comunicación tuvieran que ser hermanas de la caridad y no pudieran tener un modelo de negocio sustentable. Todos los medios de comunicación, no importa si son de izquierda, de derecha, de centro, rojos, amarillos, verdes, necesitan tener un modelo de financiamiento sólido que les permita seguir invirtiendo en la producción de sus contenidos. El problema es cómo se hace ese negocio. El caso mexicano da cuenta muy bien de los excesos a los que se pueden llegar o a los que los medios de comunicación pueden llegar al momento de definir y diseñar su modelo de financiamiento. Bien, vemos la siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado en materia de los efectos o el estudio de los efectos? Partimos al principio, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, hasta más o menos los años 30, cuando ya la radio empieza a ser un medio de comunicación generalizado, masivo, y entendemos en esta primera fase a los medios como todopoderosos. Los medios nos controlan, nos dicen en qué pensar y sobre todo nos dicen qué hacer. Configuran opiniones, modifican nuestros hábitos, modelan nuestro comportamiento. Muchas de estas atribuciones en esta primera fase del entendimiento de los medios de comunicación y están hechas simplemente de apreciaciones subjetivas. No hay investigación, no hay datos que sustenten muchas de estas afirmaciones. Se pretende simplemente reconocer este poder masificador. Cualquiera que haya visto alguna de estas imágenes con gente que está viendo una pantalla con los ojos haciendo circulitos, proviene de esta escuela del estudio de los efectos de los medios de comunicación como algo que domina nuestra mente sin que haya una agencia o una función mediadora por parte de nuestra propia persona y nuestro propio entramado psicológico, por supuesto. Ya que hay una gran paradoja y una gran contradicción, porque voy a avanzar cronológicamente en estas cuatro fases, pero el avance de estas cuatro fases no es la anulación de la anterior. Es decir, hoy en día tenemos, y muchas veces cuando decimos y explicamos las cosas que los medios hacen a la sociedad, cualquiera que sean los medios a los que nos referimos o las cosas a las que nos referimos que causan en la sociedad, estamos tomando cosas prestadas de estos cuatro grandes líneas de trabajo en el estudio y en el entendimiento de los efectos. Y hoy no es extraño encontrar muchos de los argumentos de los medios todopoderosos, ¿no? Es que la gente va y vota porque la televisión le dice que vote, ¿no? Eso está remite directamente, es decir, la gente no piensa. El que consume va, ve, dice, ¿no? Como zombie va, marca su voto. Y encontramos muchas de estas afirmaciones todavía, algunas veces sin sustento, que nos dicen que los medios son estos elementos todopoderosos. Y aquí es esta gran paradoja a la que me quiero referir rápidamente como paréntesis. Cuando asumimos, por ejemplo, que una campaña contra el tabaquismo no va a hacer que la gente deje de fumar, y cualquiera de ustedes que fume, que tenga una cajetilla en la mano y vea las imágenes estas horrorosas que hoy por ley tienen que llevar las cajetillas de cigarros, podrá decir, pues el mensaje no está funcionando. ¿Dónde está la noción de los medios todopoderosos? ¿No? Y eso es un mensaje tal cual como cualquier otro, ¿no? Para que la gente o deje de fumar, o deje de beber, o deje de golpear a otros, o deje de tener un comportamiento de X o Y manera. Es decir, ¿por qué los medios sí son efectivos para generar cosas negativas, pero no sirven para generar cambios positivos en la sociedad? Y eso es algo que yo creo que tenemos que reflexionar, porque muchas veces atribuimos que los medios son los causantes de males, pero tampoco pueden hacer ningún cambio positivo. Es decir, los medios no han cambiado, ¿no? Muchas de las cosas negativas que están en la sociedad no han incentivado cosas positivas, ¿no? Y eso es un punto que me parece un sesgo interesante al momento de generar un poco de autocrítica a cómo analizamos a los medios de comunicación. Vemos la siguiente, por favor, diapositiva. Llegamos a las décadas de la aparición de la televisión en los 40s y su consolidación como el principal medio de comunicación ya para finales de los 60s, entendiendo ya patrones y procesos de comunicación planificados, es decir, la comunicación como un proceso planificado. La noción de campaña electoral, ustedes son muy jóvenes, pero en las épocas las campañas de México no existían, o eran simplemente ritos y celebraciones rituales en donde ya se sabía quién iba a ganar la elección, en donde lo único que hacía era una pasarela, el candidato oficial, en donde iba recogiendo aplausos, vivas y
sumas a su proyecto político por parte de distintos grupos de poder a lo largo y ancho de la República, y era no otra cosa más que un grito, es decir, no había debates, no había discusión, no había Twitter, no había notas, no había López Dóriga, no había nada. Yo no sé si está bien o mal, pero bueno, eso ya. Pero la noción de una campaña electoral habla de una planificación, es decir, la gente diseña planes de comunicación porque tiene cosas que decir y tiene mensajes claves que posicionar y tiene audiencias y va a segmentar el voto y hay distintos grupos sociales a los cuales se les pueden decir ciertas cosas para llegar y comunicar mejor esos mensajes. Y esta planificación habla precisamente de un entendimiento muy distinto a los efectos. Si tomamos el medio todopoderoso, la visión todopoderosa de los medios, no importa qué digas, sea lo que sea que digas en televisión y la gente te ve, va a cambiar su punto de vista y va a votar. La planificación de las campañas lo que trae consigo es precisamente el entendimiento de que no todo lo que digas va a funcionar como tú quieres, y todo lo contrario. Es decir, a veces tú quieres mandar un mensaje A y la gente recibe eso como un mensaje totalmente distinto y opuesto. Si alguien vio el debate ayer de los presidentes o los candidatos a presidente, bueno, el presidente Obama y el candidato de la oposición, Mitt Romney, se dará cuenta precisamente de cómo puede cambiar este encuadre al momento de entender esta planificación de lo que es. Bien, en esta etapa también se entienden los efectos asociados a características sociales y psicológicas. No todo está en los medios. Hay una gran parte de los efectos de los medios en nosotros. Nuestro nivel socioeconómico, nuestro nivel cultural, nuestro nivel educativo, el grado de interacción que tenemos con otros, el patrón de consumo que tenemos en los propios medios de comunicación, empiezan a aparecer como variables que hoy suenan lógicas, pero que en aquel momento empezaron a resquebrajar el modelo de todopoderosos, de que los medios no importaba quién los viera o cuánto los vieran, bastaba con que los vieras una sola vez, ¿no? Una de las teorías más famosas de aquella época era la teoría de la bala mágica, ¿no? Era una bala que entraba, ¿no? Estas películas de los hombres lobo, ¿no? Una bala de plata. Era un poco eso, es decir, no importa, ¿no? Si te llegó la bala, vas a cambiar de opinión, de punto de vista, te van a controlar, te van a lavar el coco, ¿no? Literalmente. Hoy, por supuesto, esa visión ha caducado en algunos casos, en otros casos sigue presente. Otro de los elementos que llega en esta segunda etapa es también la importancia del contexto y las motivaciones de los sujetos, y aquí es un tema que nos atañe directamente a nosotros como sujetos. Y es precisamente preguntarnos por qué la gente usa los medios de comunicaciones, cuál es la motivación central, original, de ir al cine, de leer un periódico, de ver un noticiero, de comprar una revista. Hay una predisposición del sujeto al momento de relacionarse con los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son elementos aleatorios que de pronto nos caen encima. Nosotros buscamos también acercarnos a los medios de comunicación y vamos eligiendo nuestras fuentes tanto de información como de entretenimiento o educativas. Y eso da cuenta también de la lectura que hagamos de los propios efectos de los medios de comunicación, que son determinados en gran parte por nuestras características y condición personal. Habla, por lo tanto, de una condición preexistente. Los medios proponen cosas, pero nuestra estructura ya trae también un bagaje muy amplio de cómo leemos, interpretamos y buscamos esa información en los medios de comunicación. Y quiero nada más puntualizar el ejemplo que yo he dado. Adquirir información sobre algo, sobre cualquier cosa, no significa un cambio de actitud. Si una cosa no es sinónimo de otra, yo puedo hablarles y venderles una cosa y decirles por horas los beneficios de ese bien, servicio o producto. Eso no necesariamente, a pesar de que ustedes ya lo sepan, no necesariamente va a cambiar su actitud. Y eso sucede también con los medios de comunicación. Si cambian su actitud, no necesariamente, y ese es el segundo nivel, si cambia su actitud hacia algo, no necesariamente va a cambiar su comportamiento. Es decir, cuánta gente que fuma sabe que lo que está haciendo le hace daño y le genera un problema de salud y rechazo y una serie de situaciones vinculadas con esa conducta en particular. Cambia su actitud, le choca fumar, pero sigue haciendo. Cambiar nuestra actitud hacia algo no necesariamente implica un cambio conductual. Regreso al tema que nos ocupa hoy. En materia de medios y violencia, lo único que estoy poniendo son todos estos escollos, todas estas barreras que existen entre un estímulo y una respuesta. Y cuando uno dice, es que la gente hoy es más violenta por lo que ve en televisión, se está saltando todo esto.
bueno, la exposición a un estímulo está brincándose todos estos asegúnes, las condiciones individuales, sociales, contextuales, culturales, y está brincando directamente en una respuesta. Y esa respuesta es, por supuesto, un comportamiento más violento. En fin, es simplemente para precisar. Vemos la siguiente diapositiva, por favor. De la escuela de los 60s, de esta planificación, de este reconocimiento, sí, del poder de los medios, pero la necesidad sobre todo de investigarlo, viene la escuela de los efectos mínimos. Cuando se empiezan a hacer los primeros estudios de los 60s de opinión pública, de la impresión que la gente tiene sobre los contenidos que consume, de los propios medios de comunicación, hay un amplio consenso en quienes estudian el fenómeno que atribuyen a los efectos mínimos, y se llega incluso a sostener que los medios de comunicación no afectan tanto como pensábamos. Es decir, se disminuye este papel poderoso de los medios y se aterriza más al poder y a la agencia de los sujetos. Se define, por ejemplo, se hace una diferenciación que es fundamental en materia del estudio de los efectos de los medios, y es precisamente los efectos a corto y a largo plazo. Si no es lo mismo qué pasó hoy, o qué pasó mañana, o qué sentiste cuando saliste de una película las primeras 2 horas, a qué pasó a lo largo de los años. Y eso es un elemento muy importante en el estudio de los efectos de los medios, que lo que hace es simplemente matizar los efectos y atemperarlos en una línea. Los seres humanos a lo largo de la vida somos procesadores de muchísimos contenidos a lo largo del día, y a lo largo de los días, a lo largo de los meses y de los años, y eso va acumulando un patrón y un bagaje cultural, mediático, para ponerle el nombre que ahora, que va modificándose a lo largo. Entonces, hablar de un efecto entre un estímulo A y un estímulo B sería desconocer la existencia de todo este archivo de información que ustedes y yo no solamente hemos almacenado, sino hemos ido acomodando como nos ha dado la gana, precisamente porque es lo que nos permite en esta distintividad esquemática subjetiva de crear nuestros propios esquemas de pensamiento y de procesamiento de información. Se establece, por supuesto, la correlación entre la exposición y distintas variables. Para tener o ser impactado por un mensaje, primero hay que estar expuesto a él, y luego ese mensaje tendrá que interactuar con nuestras actitudes, con nuestras opiniones, con el nivel de información que tenemos acerca del tema, de un concepto en particular, y el conocimiento que tenemos. No solamente es información, sino conocimiento, y ustedes como psicólogos saben bien que hay una distinción entre la información y el conocimiento. Se va atemperando también, lo que decía ahorita, esta relación entre el estímulo y la respuesta, y surge uno de los conceptos que más interés ha generado en las ciencias sociales en los últimos años, que es la noción de opinión pública. ¿Qué es opinión pública? Lo vimos ahora en las elecciones con el tema de las encuestas. Las encuestas no hacen otra cosa más que medir este concepto, intentar mostrar una medición cuantitativa del concepto de opinión. ¿Pero qué es la opinión pública? ¿Es lo que pienso yo? ¿Es lo que piensan ustedes? ¿Es lo que pensamos nosotros aquí? ¿Versus lo que piensan allá afuera? ¿Es la opinión de todos? ¿Es en lo que coincidimos o en lo que no coincidimos? ¿Cuál es el entramado teórico epistémico de la opinión pública? Y eso viene también a cuento con esta escuela, este paradigma sobre el efecto de los medios en los años 60, 70, que postula precisamente otras vertientes en el estudio, en el alcance y entendimiento de los medios de comunicación. Bien, vemos la siguiente, por favor. Una de las etapas más actuales, más ricas a mi gusto también al momento de entender a los medios de comunicación, habla del constructivismo social. Es decir, los medios son un insumo, una especie de Lego con el cual nosotros podemos armar nuestro propio juguetito. Es decir, usamos a los medios tanto como los medios nos usan a nosotros. Y en esta negociación hay, por supuesto, un sesgo perceptual definido en muchos casos por nosotros mismos para hacer con la información lo que a nosotros nos conviene hacer. Los seres humanos somos manipuladores de información mediática sumamente selectivos. Si ustedes van a ver el tipo de películas que quieren ver, escuchan a los comentaristas en los periódicos que les dicen lo que ustedes quieren saber, no los que dicen las cosas que les parecen odiosas o chocantes.
¿no? Y eso habla también de los patrones de selección en el consumo de los medios. Y ya hablábamos de esa variable como un gran determinante, es decir, ¿cuál es la motivación de ustedes al acercarse a un medio? ¿Qué tipos de medios de comunicación consumen? ¿Qué tipos de revistas? ¿Qué tipo de programas en la televisión? ¿Qué tipo de programas radiofónicos? Y eso habla de estos patrones de consumo. Básicamente son dos las grandes teorías en esta escuela del construccionismo o del constructivismo social, y una de ellas es la teoría del cultivo. Los medios son hoy, particularmente en la televisión, el gran educador. Son los grandes proponentes de la discusión. Llevan la mano en las conversaciones y ofrecen todos estos insumos que no son otra cosa más que una moneda social para hablar acerca de algo y compartir puntos de vista acerca de un tema en particular. No sé cómo vamos el tiempo, pero ya no. ¿Vamos bien? Si no vamos, me avientas una Esto, bien. Hablemos un poco de las reacciones individuales. Dejemos atrás estos paradigmas y empecemos a hablar un poco, si vemos la siguiente, perdón, la positiva, hablemos de las reacciones individuales. Una de las primeras esquematizaciones o intentos de esquematizar el efecto de los medios de comunicación, desarrollado por Maguire en el 73, hace millones de años, exactamente en el 21, hace millones de años. Hablaba de un canal de procesamiento. A ustedes les es o a nosotros nos es presentada una información. Esta presentación tiene un proceso atencional. O sea, hay un estímulo, hay una respuesta que se dirige ante ese estímulo, hay una comprensión de lo que ese estímulo dice o conlleva, hay una admisión y eventualmente hay un comportamiento malicioso. ¿Se fijan? Es una cadena secuencial que está vinculada totalmente a un desempoderamiento del sujeto. Es decir, ustedes basta con que les presenten algo, pongan atención, ustedes comprendan lo que se dice, lo admitan y después cambien su comportamiento a partir de esta cadena de mensajes. Una visión sumamente esquemática, fría, pasiva en cuanto a la actitud de los sujetos frente a los mensajes, porque de entrada tendríamos que preguntarnos qué es comprender un mensaje, comprenderlo de la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta de comprender un mensaje? ¿En dónde entra el papel del sujeto para comprender o construir, déjenme poner otra palabra, construir el significado que tiene y que conlleva un mensaje determinado? Este modelo obviamente fue mejorando, fue criticado inicialmente, y algunas variables fueron propuestas también para enriquecer precisamente la noción y el entendimiento de qué pasa cuando una persona está expuesta a un mensaje. Uno, esta atención selectiva. Ustedes y yo a lo largo del día somos presa de múltiples estímulos que nos van rodeando en la radio, en la calle, en la casa. Ya suena comercial de vitacilina en la casa, en la oficina, pero básicamente son los espacios en los cuales ustedes y yo interactuamos. Estamos expuestos a cientos de estímulos. Por supuesto que tenemos un nivel selectivo de atención. Hay cosas a las cuales no les ponemos atención y hay cosas a las cuales nos llaman por cualquier cosa la atención. Y eso es precisamente un mediador importantísimo al momento de hablar de los sujetos. Dos, el tema de la interpretación, es decir, cómo interpretamos. No es solamente se trata de comprender, ya lo vi, ya lo comprendí, ya modifiqué mi actitud en esta lectura muy simplista, sino precisamente cómo interpretamos y cuál es la respuesta que damos al respecto. No necesariamente con respuesta tenemos que operacionalizarla como una conducta, sino como un cambio inclusive de actitud o hasta de la propia recordación, que es el último. Es decir, qué cosas nos quedan o se quedan ahí, qué cosas podemos recuperar en nuestra memoria a corto, a mediano o a largo plazo, y por qué esas cosas se van quedando en nuestra cabeza. Bien, vemos la siguiente, por favor. Algunos de estos ejemplos tienen que ver con el tema de la obediencia, la identificación, interiorizaciones. Muchos de los casos que hemos estado discutiendo ahora con los alumnos aquí en el curso de análisis del discurso y semiótica, pero que también es un tema del cual se ha ocupado la psicología social desde hace mucho tiempo, que es el tema de los rumores, el pánico, qué tanto los medios de comunicación son detonadores de estos elementos y qué tanto la sociedad
tiene y ha alcanzado, al menos en nuestro caso particular en México, las condiciones necesarias para que se den la predisposición suficiente para que un mensaje detone todas estas cadenas y todas estas reacciones de pánico o de violencia colectiva. En el caso de los disturbios públicos, los movimientos sociales que se han detonado en otros países, las revueltas sociales, el caso de lo que sucedió, siempre como que es muy ilustrativo, con aquella, lo que se llamó en su momento la batalla de Los Ángeles, a principios de los 90, aquellos disturbios sociales en una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, donde la gente, a partir de un hecho concreto, que fue la golpiza que le dieron unos policías a un hombre de color que se llamaba Rodney King, que lo mandaron al hospital, estuvo a punto de perder la vida, y que lo golpearon de una manera por 5 o 6 policías blancos, que generó todo un disturbio social en Los Ángeles, que por supuesto no se puede adjudicar exclusivamente al estímulo, es decir, a la distribución masiva de estas imágenes, de este video que un aficionado grabó, sino a las condiciones también que existían ya en ese momento, al contexto en el cual socialmente se encontraba la ciudad de Los Ángeles, una ciudad totalmente segregada, dividida en guetos, en donde la población, la minoría negra, era presa de no solamente condiciones económicas, laborales bastante adversas, sino también, por supuesto, una discriminación y un maltrato policial sistemático, rutinario en las calles y en las instituciones que están diseñadas para procurar justicia. Y esto detona un fenómeno así masivo de protestas sociales, donde se incendiaron automóviles, se asaltaron tiendas departamentales, es decir, hubo pérdidas humanas, por supuesto, algo gravísimo, pero que no puede ser simplemente adjudicado al medio de comunicación, sino a las condiciones psicosociales en las cuales se encontraba en ese momento la ciudad de Los Ángeles. Bien, voy a mencionar algunos de estos más adelante, el caso mexicano, el tema del terrorismo, el contagio, la limitación, que son apuntes ya más precisos. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hagamos una revisión muy breve de los inicios del estudio de... ¿Cuánto tiempo queda? Perdón, no, para ir luego cosificando 15 minutos, perfecto. Bien. Hagamos una revisión muy breve de los inicios, digamos, del estudio de la violencia en los medios de comunicación. Uno de los primeros, de las primeras afirmaciones de los 20 es precisamente esta erosión moral. Los medios de comunicación están erosionando el tejido social. Los contenidos que se ven en los medios, que se escuchan en los medios, empiezan a distanciarse de los valores y de las pretensiones morales de convivencia, de comunidad que asume una sociedad. Esta erosión moral dio paso a uno de los primeros estudios, un estudio muy interesante que hiciera el señor Bergman en Estados Unidos en los 50s, sobre los cómics. Los cómics fueron el primer medio de comunicación masivo que se empezó a estudiar precisamente en el caso concreto de la violencia. Se entendía los cómics como estos grandes conglomerados de hechos, de lenguaje y de la representación de una violencia que en aquel momento se consideraba totalmente antisocial. Bergman se dio a la tarea de estudiar los cómics y su diagnóstico era precisamente que los cómics eran no solamente un escenario de violencia gratuita, donde pasaba de todo, desde drogas hasta violencia física, psicológica, sexual, por supuesto, sino que el target o el objetivo central de consumo de los cómics eran los niños. Se juntaron dos elementos que han acompañado históricamente al estudio de la violencia, al estudio de la violencia de los medios de comunicación, que es la población más vulnerable, que es el infantil, los niños, y estos formatos en donde la violencia en ese entonces, y bajo esa lectura, la lectura de este investigador, tenía un alto contenido de violento. Esta violencia no pasó a otra cosa más que a su masificación con la llegada de la televisión, es decir, en los cómics todavía era una representación impresa de un medio de comunicación que tenía una distribución limitada. Cuando llega la televisión y la televisión se masifica, lo que se tiene es una explosión bajo esta misma óptica de esta erosión
la televisión es este megáfono que se convierte en el gran propagador de la violencia a nivel ya no solamente local, sino también global. Y por supuesto el aumento del consumo televisivo por parte de los niños. Los niños empiezan a ver más televisión, hay más televisores en las casas. Hoy eso parecería estar dado, ser un hecho cierto, pero en los 60s tener un televisor era un aparato, un instrumento de lujo. Hoy es más un instrumento de uso cotidiano, de una necesidad social, inclusive relacional, y al cual los niños desde muy pequeños aprenden a relacionarse. Cualquier mocoso hoy de 3 años sabe perfectamente cómo cambiar de canal, en qué canal pasan qué cosas, y uno se sorprende precisamente en esta usabilidad que la televisión ha ofrecido y ofrece hoy a los públicos infantiles. Bien. Vemos la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las preguntas o las principales preguntas que han guiado el estudio de la violencia en los medios de comunicación? Primero, ¿cuál es la cantidad de violencia en los medios? Es decir, ¿cómo cuantificamos esta violencia? ¿Son más violentas las películas de James Bond hoy que las que se hacían en los 60s? Sí, no, ¿por qué? ¿Cuáles son las variables que determinan el aumento o la disminución de esa violencia? Se trata básicamente de un análisis de contenido. ¿Qué es un acto violento? ¿Cómo se define un insulto o la respuesta a un insulto o una cadena de insultos o una cachetada versus a un balazo que le vuela los sesos a una persona? Es decir, ¿cómo operacionaliza uno conceptualmente un acto violento en televisión? Y cuando uno se mete a hacer análisis de contenido, el primer reto que tiene es cómo cuantificas eso y cómo comparas longitudinalmente, históricamente, la presencia de esa violencia. Cualquiera me podría decir, claro que hoy es más violento que hace 20 años. Bueno, eso es más una cosa de sentido común que un hecho cierto en materia de ese análisis. ¿Cómo hacemos para entender cuánta violencia hay hoy en los medios de comunicación y si esa violencia eventualmente es particularmente nociva? 2. ¿Hasta qué punto este contenido alcanza a la audiencia? ¿Qué tanta violencia está llegando a las audiencias? ¿Quiénes están del otro lado de estos medios de comunicación? El estudio de audiencias es un estudio increíblemente complejo. No es simplemente entender y decir que todo el mundo tiene una televisión y que por supuesto si algo pasa en la televisión todo el mundo lo va a ver y todo el mundo va a ser influido o afectado por ese mensaje. Sería simplificar el estudio de las audiencias. Estoy hablando del caso televisivo, el caso radiofónico es otro caso, dónde escucha uno la radio, dónde ve uno la televisión, cuál es el contexto de consumo de los medios de comunicación. Y eso es un tema increíblemente complejo. Por supuesto, la pregunta más obvia y evidente, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tiene esta violencia mediática? Entendiendo efecto en esta amplia gama de posibilidades, tanto en lo actitudinal, como en la recordación, como en los patrones, o en la construcción simbólica de hechos y acontecimientos que vamos agrupando en nuestra propia experiencia psicológica individual. Y por último, ¿qué piensan las audiencias y cómo reaccionan ante los contenidos violentos? Muchas veces quienes dedicamos a hacer este tipo de investigación sobre el contenido violento en el caso de los medios de comunicación, no escuchamos a las audiencias. Es decir, también hay que preguntarle a la gente qué piensa ella sobre la violencia que está en los medios, cómo la percibe y cuál es su interpretación acerca de lo que se está viendo y lo que se está consumiendo en los medios. Porque así como el dolor es subjetivo, la violencia también es una apreciación subjetiva y parte precisamente del contexto psicosocial de una persona. Es aceptable que un personaje ¿no? en una telenovela, por ejemplo, que una esposa llegue con el marido y le reclame algo y el marido se voltea y le dé una cacheta en la cara, ¿no? ¿Eso es aceptable? ¿Es violento? ¿O es algo natural? Es una respuesta lógica, es pensable. Es decir, por supuesto que aquí podríamos, yo espero que así sea, censurar ese comportamiento, pero habrá personas que no lo censuran, es decir, habrá personas que sientan que eso es una respuesta perfectamente normal y aceptable y rutinaria porque es parte de su contexto psicosocial, y eso también determina en gran medida la manera en la cual la gente procesa ese contenido violento. Y aquí yo sé que es un ejemplo muy claro, muy simple, si ustedes quieren, muy lógico, pero de eso estamos hablando cuando hablamos de violencia, es decir, violencia en los medios.
cómo la gente identifica y define esta violencia y la aceptabilidad que tiene esa violencia. Bien. 3 tipos de efectos muy concretos cognitivos. ¿Sí? Nuestra modificación en el conocimiento acerca de la violencia, qué es, cómo se justifica, cuándo se justifica, qué implicaciones tiene. Muchos de los estudios sobre efectos de la violencia, por ejemplo, en series de ficciones, cuáles son las causas de la violencia. Generalmente, tanto los malos como los buenos, ¿no? Los villanos de las películas, ¿no? Se salen con la suya cuando son violentos, ¿no? Los buenos siempre salen con la suya, pero son tan o cuanto violentos como los malos. Pero hay consecuencias, hay una penalización social a la violencia, o no la hay. Y en muchos casos uno puede ver en los medios de comunicación que la penalización a un comportamiento violento no está expresada claramente en esos contenidos. 2 efectos afectivos, por supuesto, a nivel emocional, a nivel del procesamiento que hacemos de esta información a nivel emotivo, emocional. Y por supuesto los efectos en el comportamiento. Aquí menciono simplemente 5 ejemplos. El tema de la catarsis, es decir, cómo los medios generan también estas catarsis, estas crisis, estos puntos en los cuales la gente explota y puede, a partir de lo que obtiene en un medio de comunicación, hacer sus propios ejercicios de catarsis. 2, el tema de la excitación, como los medios nos van dando cuerda también, así como estos medios violentos, esta violencia, estos contenidos van generando también una hipersensibilidad frente al estímulo que estamos recibiendo, en el caso concreto de la violencia en los medios de comunicación. 3, la desinhibición, la socialización de la violencia, que es quizá uno de los temas más importantes hoy en México. Asumir que la violencia es algo natural, está dado. La violencia, por ejemplo, el crimen organizado es un hecho cotidiano que no sorprende a nadie, ¿no? Y que si ustedes traen un noruego y lo ponen a ver en el noticiero de la noche, ¿no? Probablemente le dé un infarto más o menos 5 o 10 minutos después, o lo ponen a ver en un puesto de periódicos en la esquina y le enseñan el alarma, o esto, o el metro, o el gráfico, ¿no? Ese grado de violencia con el cual nosotros ya estamos acostumbrados a convivir dentro de nuestro patrón de consumo. Pero eso es, digamos, nuestro nivel, así como para el Chile, los mexicanos tenemos un nivel de consumo, un patrón de tolerancia a la violencia muy alto. En otras sociedades la violencia está totalmente penalizada tanto en lo visual como en lo gráfico, y esto es el caso del que estoy hablando. El tema de la imitación, el tema vicario es sumamente importante, particularmente en el caso de los niños, es como los niños aprenden a que la violencia es una respuesta posible. Es decir, puedo decir sí, puedo decir no, o puedo pegar, ¿no? Y pegar también es una respuesta aceptable y reconocida a partir de lo que uno conoce en los medios de comunicación. Cualquiera de ustedes que vea las caricaturas hoy se va a dar cuenta que pegar, golpear, patalear, insultar es una respuesta posible y aceptada dentro de la lógica y la narrativa de algunos programas, algunas caricaturas, no voy a decir todas, por supuesto, pero dentro de algunas de las narrativas que cualquier niño hoy consume y va interiorizando de una manera rutinaria. Y el tema de la desinhibición se repitió, no sé por qué, hablamos de desinhibición. Bien, vamos a ver la siguiente, por favor. 2 cosas muy puntuales, y ya aquí la hago para ir acercándonos al final de la presentación. ¿Cómo se ha investigado la violencia en los medios de comunicación? Por supuesto, el caso de los diseños experimentales, no les digo más porque ustedes conocen bien sobre qué es un diseño experimental, cómo se hace un diseño experimental, y básicamente la intención en esta faceta más científica de la psicología, en el estudio de el efecto que tiene un estímulo en una condición particular y la comparación entre ese estímulo o entre esos grupos en un diseño muestral, en un diseño experimental que te permita comparar cómo la gente reacciona ante distintas condiciones y estímulos en materia, por supuesto, de violencia, ¿no? Los estudios de Bandura sobre el tema del aprendizaje vicario son los ejemplos más ilustrativos. Niños que estaban expuestos a jugar con un muñequito que se llamaba Momo, y
y Momo podía tener distintas respuestas frente a la interacción que tenían los niños, porque los niños veían primero a un adulto jugar con este juguete, con este muñeco, y el muñeco de pronto podía ser sujeto de violencia por parte del adulto, y luego el niño jugaba con ese muñeco y se daba cuenta, o Bandura descubrió que muchos de los niños que veían y que estaban expuestos a una interacción violenta adulto-muñeco eran más proclives a tener una reacción y una relación violenta, también ellos con el propio muñeco, que aquellos niños que no habían visto una condición de violencia entre el adulto y el muñeco. Entonces, eso da cuenta de un diseño experimental que tiene también las desventajas de una condición artificial que está fuera, digamos, del contexto natural en el cual los seres humanos nos desarrollamos. El estudio de Berkowitz también, las normas sociales, la gente va definiendo y vamos definiendo como sociedad, lo que mencionaba yo en el ejemplo anterior, la aceptabilidad o las reglas, es decir, qué cosas son aceptadas en una sociedad y qué cosas no son aceptadas en una sociedad. Aceptamos que un candidato le diga a otro que es un peligro para México, consideramos que eso es demasiado agresivo o consideramos que eso es tolerable. ¿Qué tanto aceptaríamos si se exhibiera la vida privada de un personaje público de una manera agresiva, familiar, en su intimidad? ¿Estaríamos de acuerdo con ese comportamiento? ¿Lo consideramos natural, obvio, evidente, o lo censuraríamos, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con estas normas, este contrato colectivo en una sociedad particular. Vemos la siguiente, por favor, trabajos de campo. Digo, lo menciono nada más para que no se nos acabe el tiempo, porque hay todavía un par de diapositivas que no quiero que nos perdamos. Sondeos correlacionales, estudios de panel longitudinal. Esto tiene mucho que ver con el tema de la violencia a largo plazo, los efectos de la violencia en los medios a largo plazo, no solamente el estímulo-respuesta en una condición temporal acotada, sino ir entendiendo cómo una persona, a medida que va creciendo también, y a medida que va haciendo o acercándose a otro tipo de estímulos, va modificando sus propios patrones, ¿no? Y estudios que intentan ya hacer una intervención, ¿no? Por ejemplo, todos estudios con personas, con hombres, por ejemplo, que hay muchos estudios ahora muy interesantes sobre hombres que han sido aprendidos, que están purgando una condena por violencia intrafamiliar, cómo esas intervenciones, esos estudios van intentando deconstruir la violencia de los sujetos ante las mujeres y van intentando entender de dónde vino esa violencia en primer lugar, es decir, qué le pasó a estas personas para asumir y entender en este marco contextual que la violencia era un medio relacional, aceptable, válido en su propia condición y en su propio contexto cultural. Bien. Déjame ver cuánto falta. Perfecto. No, estamos bien. Está mal que yo lo diga, pero bien. Uno de los últimos puntos a los que me quiero referir hoy, hablando precisamente de medios de violencia, es precisamente a los niveles de juicio. Es decir, ¿qué juicio hacemos, qué juicio emitimos, cómo juzgamos, ustedes y yo, esta violencia en los medios de comunicación? Primero, ¿cómo vemos los programas? Más que cuántos programas vemos. Hay, que postulaba al principio en esta teoría de la aguja hipodérmica, la bala mágica, los medios todopoderosos, que el tema era cuántos medios consumíamos, cuánta exposición a la cual estábamos sometidos a lo largo de nuestro patrón de consumo. Una de las vueltas de tuerca en esta aproximación era precisamente el tema no es una cuestión de cantidad, es un tema de calidad, es decir, ¿qué hacemos? Y una vez más regresamos a esa motivación, ¿qué hace la gente en los medios? ¿No? La matanza de Columbine, ¿no? los alumnos que fueron y asesinaron a sus compañeros con armas de alto calibre y que después se descubrió que estaban escuchando, no me acuerdo ahorita qué grupo, creo que era Nirvana o un grupo de grunge o de tal, no sé, y que se atrevió, claro, es que esa música del demonio hizo que, una vez más, la interacción sujeto, la música es un medio de comunicación, no nos equivoquemos, la música tiene todas las características de la producción, la profesionalización, la masificación, la estandarización del cine o los noticieros. Dos, ¿cómo perciben e interpretan los espectadores el contenido de los programas? Y es, una vez más, nos remite a este umbral, es decir, ¿cómo determinamos nosotros que lo que estamos viendo es aceptable o es inaceptable? ¿Cómo controlamos inclusive nosotros el patrón de consumo en nuestro hogar de este tipo de contenidos?
¿Cuáles son los juicios acerca de criminalidad que pueden tener distintos marcos de referencia? Y eso tiene que ver con nuestra propia experiencia subjetiva psicosocial. Los juicios a nivel personal y a nivel social. ¿Qué consideramos plausible, lógico, posible de suceder y qué hemos descartado como un hecho que pueda acontecer? Y la probabilidad percibida de verse involucrado es uno de los grandes determinantes del efecto de los estudios también en violencia. El problema, por ejemplo, que tenemos hoy en México es que la percepción y la probabilidad de que ustedes se perciban como víctimas de un crimen determinado varía por regiones geográficas y va cambiando de modalidad a lo largo y ancho del país. Y eso le permite a la gente desactivar estos riesgos y decir, bueno, si yo vivo en el DF es menos probable que sea víctima de una balacera entre narcotraficantes, porque eso no sucede aquí. Si ustedes viven en Ciudad Juárez o si viven en Ciudad Acuña, ¿no? Es muy probable que la percepción de que eso les pueda suceder sea más alta. Y eso interactúa con nuestro consumo de medios de comunicación, ¿no? Lo que en unos lugares es ficción, en otros lugares es un documental. Lo que para una sociedad es un hecho fortuito, completamente aislado, para otras sociedades u otros contextos es algo cotidiano y rutinario. Bien, y concluyo con esta última diapositiva acerca de algunas conclusiones. Es bien importante cuando uno entra a analizar el estudio entra a estudiar los efectos de la violencia en los medios de comunicación, distinguir entre las percepciones de distintos grupos sociales, el caso concreto de los niños y de los adultos. Cuando uno percibe que un contenido no es violento y que es de consumo apto para un menor, no necesariamente el menor tiene la misma interpretación sobre la violencia o sobre su aceptabilidad. Nuestro umbral como adultos de violencia es completamente distinto al umbral de violencia de los niños. Para nosotros quizá un coscorrón no tenga mayores implicaciones que una carcajada, pero para un niño un coscorrón puede ser un acto sumamente violento, como un puñetazo podría serlo para nosotros. Y estos umbrales a veces se pierden precisamente por la interpretación subjetiva que tenemos sobre la aceptabilidad de ciertas conductas en medios de comunicación en los cuales estamos acostumbrados a ver ir y venir este tipo de contenidos. Dos, cuestionamiento de los datos de la investigación. Esto es simplemente una afirmación más de la naturaleza misma de la investigación, que es no simplemente replicar lo que otros han encontrado, sino precisamente intentar entender tanto en la obtención de la información, es decir, la metodología, la discusión epistemológica, es decir, cómo se investiga la violencia, por lo cual ya hablamos en una de las primeras diapositivas, cómo le entramos a analizar esta violencia, está en el análisis del contenido, está en el análisis experimental de los efectos, está en otro lado, donde tenemos que entrar también e incorporar nuevas variables. Y por supuesto la interpretación de los datos. Y por supuesto la naturaleza psicológica de los efectos de la violencia, y eso es quizá la tarea más compleja que nos toca a nosotros como psicólogos entender y vincular con todas estas características de los medios de comunicación. Y con esto concluyo. El objetivo de empezar hablando de los medios de comunicación como este gran entramado de producción cultural que tiene que ver con intereses políticos, con intereses económicos, con intereses culturales, sociales, psicoactivas, con intereses pues de quienes producen, difunden y transmiten estos contenidos. Es un elemento que a veces a los psicólogos nos escapa. Estamos más interesados en estudiar al sujeto en relación con estos contenidos y a veces desoímos o nos desentendemos de la lógica que acompaña a la construcción misma de los medios de comunicación y al papel tan importante que tienen en la formación de percepciones, actitudes y de estos umbrales a los cuales me he referido en mi presentación, que es la aceptabilidad y la ubicuidad de la violencia como un fenómeno que puede ser tanto natural como artificial, como castigado o como aplaudido. Y en el caso de lo que se ve hoy en los medios,
es común encontrar estos comportamientos. Hay programas en los cuales la violencia es censurada, es castigada, y hay otros en los cuales la violencia es aplaudida y es celebrada. Y eso genera, por supuesto, una confusión en cuanto a cómo estudiar y cómo definir qué es y qué efectos tienen los contenidos violentos en la sociedad que consume estos medios. Y aquí termino la presentación. Entiendo que hay una sesión después. Gracias. ¿A qué grado cree que han influido los medios de comunicación en la normalización de la violencia? Otra dice, ¿qué tan abordable es el estudio de los videojuegos en relación a la violencia? Y otra dice, ¿cuál es su opinión sobre la efectividad de la organización Las Publivíboras? No tengo idea qué son las víboras. Se lo voy a agradecer porque suena más interesante. Déjame responder entonces las otras dos. Yo creo que los medios juegan un papel muy importante en esta normalización de la violencia, en esta estandarización de la violencia. En estudios que hemos hecho en la universidad, aquí en la UNAM, con mi equipo de trabajo en el CEICH, en el Centro de Investigación de Trabajo, hemos encontrado, por ejemplo, que los noticieros de televisión no son particularmente violentos. Es decir, ustedes no van a ver en la televisión imágenes de cadáveres ni de sangre. Lo van a ver sí en la prensa escrita, en las esquinas, en el voceador que, sin importar si hay un niño de 4 años sentado en el asiento o si hay un adulto, le va a ir mostrando, ¿no?, las primeras planas del gráfico o del metro. Esta capacidad o esta incapacidad de discriminar la difusión de estos contenidos en México se encuentra más afuera de la televisión que adentro. Sin embargo, la estandarización y la normalización de esa violencia viene muchas veces de un patrón cultural que es ajeno al nuestro. Y estoy hablando del caso concreto de estadounidense. Es decir, hoy en México estamos más acostumbrados, y eso tiene que ver con un patrón de política económica. Es decir, hoy la televisión en México hace menos programas ella. Televisa y TV Azteca, por ejemplo, hacen menos programas ellos que comprar programas. Hubo una época en los 70s en los cuales la televisión mexicana exportaba programas, telenovelas, series, cómicos, lo que ustedes quieran, pero producía sus propios programas. Y producir un programa significa darle un sentido cultural en un contexto determinado, porque quien hace esos programas tiene una lectura de la realidad y, en el caso concreto de la violencia, muy particular. Cuando ustedes ven que la mayoría de los programas que se ven hoy en televisión abierta, ya no se diga en televisión cerrada, televisión restringida, vienen de otro lado. Los hicieron otros productores en otra lógica, con otra narrativa totalmente distinta, y eso se llama aculturación. Y es un fenómeno que está teniendo un impacto global, no solamente en el caso mexicano, como nuestra vecindad con los Estados Unidos, pero en otras sociedades. Por ejemplo, nada más doy el caso concreto, yo conocí unas colegas musulmanas que eran de Indonesia y que estaban haciendo su doctorado conmigo en Inglaterra, y ellas estaban estudiando el impacto que tenía culturalmente la serie de Friends en un país musulmán, porque Friends era, digo, en México no nos espanta porque occidentalmente compartimos muchos valores culturales con los estadounidenses, pero imagínense una sociedad como la Indonesia, ¿no?, profundamente conservadora, musulmana, en donde Friends era una de las series más populares. ¿Cuál es el impacto cultural que tiene eso a largo plazo en la socialización, en la discusión? Porque en Friends se hablaba de muchas cosas, se hablaba de pornografía, se hablaba de parejas, de diversidad sexual, se hablaba de muchas cosas que en sociedades conservadoras son vistas como amenazas o son discursos que generalmente son distractores, digamos, del status quo. Y eso tiene un impacto, por supuesto, cultural importante. El estudio de los videojuegos, para moverme a la segunda pregunta, eso es muy interesante, lo que está sucediendo hoy, sobre todo por lo que ha sucedido en la industria de videojuegos en los últimos 5 años, y que es la interactividad. El tema de videojuegos por muchos años se centró precisamente en los patrones conductuales, como cualquier otro medio de comunicación, cuando los videojuegos empezaron a contar historias. Los videojuegos originalmente
¿no? Los primeros videojuegos en los 70s, 80s eran misiones muy concretas y poco a poco fueron sofisticándose en cuanto a su narrativa. Hoy tenemos videojuegos que tienen toda una historia detrás y esa historia, por supuesto, cuenta y se abreva de estereotipos, de relaciones conductuales, de patrones de conducta que en muchos casos son profundamente violentos. La nueva etapa de los videojuegos hoy es la interactividad, porque la gente ya no juega contra la computadora, ya no juegas contra tu Xbox o contra tu PlayStation, sino juegas contra los que se están conectando y con los que están diciéndote cosas, porque estás mandándote mensajes, y eso cambia totalmente y altera totalmente las condiciones de juego en cuanto también a tu propia identidad. Es decir, quién soy yo en o afuera del videojuego y quién soy yo adentro del videojuego, desde el tag que me pongo o el nombre que tengo y mi conducta y mi comportamiento. Y hay muchos videojuegos, por supuesto, videojuegos de mayor violencia que despiertan conductas altamente violentas por parte de los usuarios. ¿Es eso simplemente una recreación? Es decir, la gente es capaz de ir a ese mundo violento y regresar a su mundo pacífico de normas, reglas y aceptación de una convivencia social, o ese vínculo, ese puente, al paso del tiempo se va resquebrajando. Y esa es una de las grandes preguntas que se postulan. O la gente que tiene y que proviene de un contexto particularmente violento, que despliega todas estas condiciones físicas reales en su experiencia cotidiana real en este mundo alternativo. Entonces es una cosa de dos sentidos: lo que traes y que llevas a estos espacios interactivos, y lo que esos espacios interactivos también te permiten hacer y regresar a tu remanso individual que está muy lejano o no de estas condiciones de alta violencia. Y el caso de las oblívoras, no sé, yo pregunto, pero yo puedo decir que es. Perfecto. No, me parece fantástico. Estoy acordando ahora, y eso tiene que ver con muchos grupos de consumidores y audiencias hoy que han criticado. De hecho, seguramente ustedes vieron ese comercial que estuvo hoy, hace unas semanas al aire, una campaña de Coca-Cola, sobre Coca-Cola Light y el machismo. Entonces sale no es de machos, quién sabe qué, ¿no? Y no es de machos esto, no es de machos lo otro. Y eso hace un comercial, y ese comercial, y lo digo con el conocimiento de varios amigos que están en las piezas de investigación de mercados, ha sido el comercial más criticado en los últimos 15 años de Coca-Cola, que ha generado una respuesta totalmente contraproducente. La Coca-Cola Light, perdón que me salga un poco, pero tiene que ver con eso. La Coca-Cola Light fue un producto de consumo originalmente dirigido a mujeres. Se llamaba Diet Coke, era una Coca-Cola de dieta. La dieta tiene este atractivo, digamos, en un mercado particularmente femenino. Después la Coca-Cola sacó esta, ¿cómo se llama la otra Coca? Esta negra que sacaron. La Coca Cero tiene el target de Coca Cero son hombres. De hecho, el empaque es negro, ¿no? Tiene características mucho más masculinas que femeninas, como la letrita de Coca Light. Toda la publicidad de Coca Light son mujeres, va dirigida a mujeres. Lo que buscaba hacer la Coca con esto era cambiar esta condición de género, es decir, Coca Light también es para hombres, ¿no? Y hacer como una misión muy que rompiera, digamos, con estos esquemas, diciendo que no es tan varonil llevar a tu hijo a ver el fútbol como ir tú y comprar Coca Cero o hacerte tus cubas con Coca Light, ¿no? Lo cual obviamente resultó siendo un fracaso, porque ha sido un comercial duramente criticado no solo por algunos grupos de consumidores, sino por la propia industria de las refresqueras. No puedo responder al tema de las oblívoras. ¿Qué preguntas? ¿Existe alguna regulación de la exposición a la violencia en los medios? Otra. ¿Pero me puedo repetir eso? ¿Existe alguna regulación de la exposición a la violencia en los medios? Y otra es, como psicólogos, ¿qué papel tenemos en la formación de campañas publicitarias no violentas? Una más. Esto es un poco largo. Usted habló del contexto psicosocial para detonar revueltas. En 1988, cuando se habló del fraude electoral, se dijo que México estaba al borde de una revolución. Hoy se vuelve a mencionar esto en algunos círculos. ¿Por qué no se da en el 88? ¿Puede dar en el 2012 o 2013? ¿Cuáles han sido o son las válvulas de escape para México? Okay. Todas preguntas muy interesantes. Voy otra vez telegráficamente, nada más para
respetar los tiempos de la mesa y agradeciendo por supuesto sus inquietudes. La regulación en cuanto a los contenidos violentos en televisión en México es muy laxa, es decir, no hay una regulación específica concreta. Es más, movimientos independientes de consumidores o de grupos de interés, muchos de ellos con una agenda particularmente religiosa, por ejemplo el caso de la Asociación de Padres de Familia, o grupos de empresarios a favor de lo mejor, por ejemplo, seguramente han escuchado hablar de esta organización, que son grupos de empresarios preocupados por el nivel de violencia que existe en los medios de comunicación, que han creado algunos de estos monitoreos que ellos llaman semáforo. El semáforo a favor de lo mejor, por ejemplo, si ustedes van a tiene una página de internet y ellos mismos van catalogando los distintos programas que se ofrecen en la televisión abierta en este semáforo de SIGA, el contenido que no está exento, digamos, de violencia, el amarillo, que es contenidos que empiezan ya a presentar ciertos rasgos de violencia, y el rojo, ¿no? Y ellos son grupos de interés que han empujado mucho, por ejemplo, sacar del aire o mover de horarios a estos programas de La Hora en América. Estos realities en donde obviamente se dan ejemplos y casos muy concretos de una manipulación de la violencia como parte de un espectáculo. Y eso no está regulado y genera, además, es un enorme negocio para las televisoras, y es muy barato producir esto, porque no necesitas pagarle a un escritor ni los derechos de autor, ni una historia, ni actores. Llevar gente que sabes que va a explotar en el escenario y tener una conductora o un conductor que lo único que va a hacer es ir manipulando la situación para que esto estalle. No es un patrón de consumo relativamente sencillo de hacer, muy barato, repito, pero que ha generado además un incentivo enorme en las televisoras para poder exportar estos programas o importar conductores de estos programas en el caso mexicano. No está regulado, y ese es un gran pendiente de la legislación mexicana. Formación de campañas, ¿qué papel tenemos los psicólogos en la formación? Yo creo que mucho, sobre todo en cuanto a la investigación. Muchas veces me preguntan mis alumnos de psicología, bueno, pero es que ¿en dónde podemos trabajar los psicólogos? ¿Qué tenemos que ver los psicólogos con esto? Bueno, hoy la investigación de mercados, por ejemplo, la investigación de audiencias, es un área que ha crecido muchísimo, tanto en el área publicitaria como en el área comercial de muchas empresas mediáticas que están buscando precisamente entender mejor a sus audiencias. Yo creo que ahí hay un área de oportunidad importantísima para los psicólogos, salirnos un poco de estas líneas tradicionales de la psicología, lo clínico, lo laboral, lo educativo, y poder hacer también y acercarnos al tema de los medios de comunicación como lugares en los cuales en las agencias de investigación de mercados hay un enorme, ya tengo entendido que vino de la Riva, Covarrubias, perdón. Bueno, pues gente que ha trabajado y que ha ido desarrollando, por supuesto, desde la psicología, investigación de mercados con distintas líneas de investigación. Entonces, yo creo que nuestra primera tarea es involucrarnos profesionalmente en ello, es decir, empezar a buscar y abrir fronteras en el ejercicio de la psicología que vayan más allá de las líneas tradicionales. Claro, lo que estoy diciendo es no pongan un consultorio, sino busquen chamba en una agencia de investigación de mercados, y es muy interesante y además es muy divertido. Bien, la otra, lo del 88, 2012. Yo no sé, y eso es una apreciación subjetiva totalmente, no tengo ningún dato como respaldo. No sé si hoy en México hay condiciones para un levantamiento social masivo como lo que se llegó a hablar, o se llegó a plantear. No vayamos tan lejos como el 98, como el 88, lo que se planteó hace 6 años, es decir, esta válvula de escape que López Obrador ubicó en el Paseo de la Reforma, que si no hacía eso, no iba a haber un levantamiento social. Yo creo que es más un argumento político que una cuestión real, y esto se presta mucho también a la interpretación de escenarios. Los políticos lo que hacen es construir escenarios. Si no pasa A, entonces va a pasar, y si no pasa B, va a pasar C. Y eso lo hacen los priistas, y lo hacen los panistas, y lo hacen los periodistas, o los morenistas, o los petistas, o como quieran. Y no estoy obviamente desactivando muchas de las insatisfacciones que se mostraron en la última elección. Yo creo que eso es patente, creo que ha habido un movimiento que tiene que consolidarse todavía, y no estoy refiriendo únicamente al Yo Soy 132. Hay una insatisfacción permanente con el sistema de cosas en cuanto a los medios de comunicación en México. Yo creo que la sociedad mexicana, en esta curva de aprendizaje político, democrático, en estos valores del paradigma dominante del cual yo hablaba, una sociedad democrática, liberal, plural, nos estamos dando cuenta que eso es un chiste, mal contado.
que no es así, que ustedes tienen de dos sopas en cuanto a la obtención de información y que generalmente esas dos sopas no se diferencian una de la otra, que básicamente se trata de lo mismo, y que el problema que tenemos hoy en México es precisamente la diversidad y la pluralidad en los contenidos que obtenemos a través de los medios de comunicación. Yo creo que hay una enorme tarea pendiente tanto en la sociedad en cuanto a nuestro papel crítico como consumidores de estos medios, como en nuestra clase política, como los que definen las condiciones en donde esta competencia se realiza. Entonces, yo repito, no sé si México está al borde de un estallido social. Creo que uno de los grandes problemas de México es el conformismo, es la línea de flotación en la cual gran parte de la sociedad se ha acostumbrado a vivir, ¿no? Y parte de la estabilidad económica en los últimos 12 años es eso, es crear condiciones mínimas que le permitan a la gente subsistir en una línea, digamos, de vida que le permite alcanzar y conseguir ciertas cosas y obtener beneficios también del estado de cosas. Los 70 años del PRI no son una cosa gratuita, no fue una cosa impuesta, fue el resultado de una clase media que estaba cómoda con el estado de cosas, que era más fácil quejarse que salir y votar, ¿no? Y la gente que estaba en contra del PRI era la que no votaba, ¿no? Y eso empieza a suceder, o empezó a suceder y empezó a cambiar también a partir de la alternancia democrática, que empezó no con Fox en el 2000, sino en el Distrito Federal, con la llegada de la izquierda en esa primera elección en 1997. Yo creo que eso está cambiando y se está modificando. Un estallido social no lo creo que es más un argumento político válido desde la óptica y la lectura política que podamos hacer de una cobertura. Básicamente eso. Por cuestiones de tiempo, nos quedaron 3 preguntas. Creo que ya no podemos como hacerlas, bueno, formularlas. Sin embargo, queremos agradecer la presencia del doctor Julio a esta jornada. Asimismo, le hacemos la entrega de su constancia. Si le podemos dar un caluroso aplauso. Asimismo, también les hacemos la cordial invitación a un evento cultural que se va a dar en la explanada. Unos chicos que hacen poesía. También las constancias se les va a avisar por correo. Seguramente la próxima semana estarán listas. Aún así se les avisará por correo y también pueden agregarnos a Facebook o a Twitter, en donde también estaremos publicando las noticias pertinentes respecto a esta jornada. Queremos agradecer mucho su presencia y el doctor Germán nos va a dar unas palabras. ¿Sí? Bueno, no sé. Sí. Buenas tardes. Quería, a nombre del doctor Javier Neto, director de la facultad, y a nombre propio, compartir con ustedes los contentos y orgullosos que hemos estado de estas jornadas que, créanmelo, van a ser inolvidables. El reto para los organizadores será las segundas jornadas. Han tenido la posibilidad, en primer lugar, de ser anfitriones de muchos que no son psicólogos, lo cual nos da mucho gusto porque en este diálogo entienden qué hacemos y nosotros explicamos también, y esto nos permite acercarnos. Han tenido el buen tino de traer como el presente ponentes de lo más destacado que en el campo profesional como psicólogos han abierto y están abriendo trabajo para todos nosotros, para todos ustedes. Eso es un gran acierto porque rompe los monólogos que hay luego por acá y esto genera diálogos con gente calificada, con gente con experiencia, con gente que generosamente acudió al llamado de nuestras compañeras. Es de reconocerse también la organización que los alumnos de esta facultad, lo dije en la ceremonia inaugural, tenemos, yo creo, ya más de un mes, seguidito, más de un mes, que hay eventos organizados por estudiantes. Los de trabajo, los de fisiología,
los de las diferentes áreas han encontrado el espacio académico para poder convocarnos y que tengamos tan grata experiencia como la que tuvimos estos días. A quienes nos hacen el favor y el honor de visitarnos, muchas gracias. A los de casa, por supuesto, nuestro más amplio reconocimiento. Ha sido extenuante, sobre todo para los organizadores de estos maratones que se han aventado todo el santo día aquí. Sus padres están felices de echárnoslos para acá, pero bueno, no importa, los queremos, y como dicen por ahí, sobre todo cuando ganan mis queridos Pumas, pues cómo no los vamos a querer. Los queremos mucho. Gracias a todos, gracias maestro, gracias a todas y a todos. Hay otras actividades que están previstas como culminación de esta jornada. Tenemos la de la explanada y hay el firme compromiso de los organizadores. Como les salió también el numerito, ya están con la idea de organizar el segundo, y al menos conmigo cuentan para volvernos a ver aquí. Gracias a todos. Más preámbulo, déjenme comentarles que esta presentación está dividida en dos partes. Una primera parte habla, y me enfocaré más en la noción misma de los medios de comunicación, qué son los medios de comunicación, qué significa o qué significado tiene para efectos del estudio de sus efectos, entender a los medios de comunicación como un fenómeno o un instrumento psicosocial, la misma noción de la masificación de los medios de comunicación, esto es la incorporación de una experiencia individual, pero también una experiencia colectiva, y varias de los acercamientos históricos que se han tenido para estudiar los efectos de los medios de comunicación, a lo largo también de la manera en la cual los medios de comunicación han evolucionado. Cuando yo digo medios de comunicación hoy, en 2012, ustedes y yo entendemos muchas cosas quizás hace 30 o 40 años no se entendían, con primero la prensa escrita, luego la llegada del radio, la llegada de la televisión por supuesto, y ahora la época digital de internet, y eso ha modificado también los canales de transmisión de contenidos y por supuesto de las discusiones acerca de los efectos de los medios de comunicación. Y vamos a retomar eso en la primera parte. La segunda parte va a ser más ya un enfoque muy concreto en el tema de la violencia, en el tema concreto de la violencia que aparece, se transmite y se difunde en los propios medios de comunicación, y cómo varios colegas, tanto en México como particularmente en otros países, se han dedicado a estudiar el efecto de los medios de comunicación y a entender mejor cómo opera esta relación entre el sujeto, los medios y también el contexto sociocultural en el cual ese sujeto se encuentra. Bien. Vamos a ver la primera diapositiva entonces, por favor. ¿Qué son los medios de comunicación? Yo sé que la pregunta es obvia, es evidente, ¿no? Bueno, la tele, la radio, la prensa, internet, las redes sociales. Desde varias de las concepciones y de las atribuciones que hemos ido tejiendo alrededor de los medios de comunicación como concepto, como un grupo de cosas, un grupo de plataformas. Primero que nada tenemos a los medios de comunicación como reformadores sociales. Los medios de comunicación son vistos como elementos que revolucionan el estado de cosas de la sociedad. Por supuesto, a partir de lo que le hacen o lo que los sujetos hacen con los medios de comunicación. Esa promesa, déjenme llamarla así, que son hoy las redes sociales, en su momento fue la radio. Cuando el espacio radioeléctrico se empezó a explotar y la gente empezó a popularizar el uso de la radio, el efecto era muy similar a lo que sucede con redes sociales, era algo nuevo, algo novedoso. En el momento daremos inicio a la conferencia Medios y Violencia, Psicología de sus efectos. En este evento nos acompaña en la mesa el doctor Julio Juárez Gamis. A continuación, una breve reseña curricular. El doctor Julio Juárez es investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias Humanidades de la UNAM.
y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Es licenciado en Psicología por la UNAM y tiene una maestría y un doctorado en Comunicación Política por la Universidad de Sheffield en Inglaterra. Juárez Gamis ha impartido cursos en licenciatura y posgrado sobre mercadotecnia, política, psicología y comunicación, ética y periodismo y teoría de los medios de comunicación masiva en universidades nacionales como el ITAM y la Universidad Iberoamericana, así como en la Universidad de Sheffield. Ha presentado su trabajo en diversas ponencias nacionales e internacionales y ha sido articulista del periódico El Universal, la revista Nexos y Zócalo, así como cada jueves del portal de noticias La Silla Rota, en temas relacionados con la publicidad política y los efectos de los medios de comunicación. Cuenta con diversas publicaciones en revistas académicas nacionales e internacionales. En abril del 2009 publicó el libro La televisión encantada, publicidad política en México, editado por el SAGE UNAM. Entre sus investigaciones más recientes se encuentra el análisis de materiales publicitarios en televisión, también conocidos como infomerciales, requerido por el IFE en 2011. Ha coordinado diversos estudios sobre el contenido televisivo acerca de la cobertura sobre el crimen organizado en noticieros de televisión en los años 1997, 2000 y 2009. Además, ha coordinado análisis acerca de la inserción de la publicidad de productos y servicios en distintos programas de televisión. En 2009 coordinó la observación electoral sobre la publicidad de los partidos políticos, así como la cobertura del proceso electoral en distintos medios de comunicación. Actualmente coordina un proyecto PAPIT acerca del análisis de la cobertura electoral en la elección federal en 2012. Les pido un fuerte aplauso y cedo la palabra al doctor. Gracias, Caro, por tu presentación. Gracias a ustedes por esta calurosa bienvenida. Entremos en el tema que nos ocupa hoy, medios y violencia, psicología de sus efectos. Les platico brevemente qué vamos a hacer en los próximos minutos a través de esta presentación que preparé yo para ir avanzando un poco en la historia, no solamente conceptual, sino también teórica, en relación al estudio de la violencia y los efectos de la violencia en los medios de comunicación. Al final, tengo entendido, tendremos una sesión de preguntas y respuestas que me parecerá muy intuitiva para complementar los puntos que yo he desarrollado a lo largo de la presentación. Es importante que connota la masificación de los medios de comunicación. Eso habla también, por supuesto, de un mensaje manufacturado y estandarizado. Es decir, los medios son industrias que producen contenidos y les llaman de distintas maneras, pero aplican ciertas fórmulas que tienen que ver, por supuesto, con la política económica de los medios de comunicación. Los medios son productores y estandarizadores de estos contenidos, que conlleva, por supuesto, a un proceso laboral con un valor de uso y un valor de cambio. Es decir, ustedes, si trabajan en medio de comunicación, producen un contenido que tiene un valor de uso o un valor de cambio dependiendo de la plataforma en la que lo utilicen. El caso más concreto es la lectura de ciertas notas de los periódicos hoy en los portales de internet que tienen ustedes que pagar para consumir eso, o de ciertos canales de televisión a los cuales se tienen que suscribir para poder acceder a sus contenidos, y eso da cuenta muchas veces de la política económica de los medios y el acceso que se tiene a ellos. Y eso tiene que ver una vez más con el tema de los efectos. Se presupone también una relación no moral entre el emisor y el receptor. ¿Qué pasó con la masificación? Es que el emisor de los mensajes empezó a desaparecer de la relación con el receptor. Ustedes y yo no conocemos a quienes producen estos mensajes. Ustedes no conocen a quienes hacen las películas o a quienes producen los discos de sus grupos favoritos. Es decir, hay un distanciamiento físico y, por supuesto, moral entre quienes producen estos contenidos y entre quienes los consumen. Y esto genera esta asimetría, esta distancia. Asumimos a los medios de comunicación como algo que está ya inalcanzable, lejano, ubicamos algunos de los rostros que representan a los medios de comunicación, pero no estamos en contacto con ellos, no los conocemos, no hay una relación de pares entre ellos. Y esto viene a cuento cuando hablamos de los efectos de los medios de comunicación, que siempre asumimos que quienes controlan a los medios de comunicación son estos entes a los cuales nadie sabe, nadie los ha visto, nadie los conoce,
y les atribuye todas estas cosas que son y que van desde la persuasión hasta la mentira, hasta la maldad, o la benevolencia, o las buenas intenciones. Es decir, eso genera también un sesgo en la interpretación de los efectos de los medios de comunicación, y el caso de la violencia, repito, tiene mucho que ver con esto. Vemos la siguiente, por favor. Una revisión muy breve, dos paradigmas en función de lo que los medios de comunicación son o constituyen en la discusión general sobre sus efectos. Primero, un paradigma dominante que apunta hacia el poder que tienen los medios de comunicación, en donde todos asumimos que los medios de comunicación tienen un poder en la sociedad, el poder de cambiar las cosas, de generar discusiones, de alterar el estado de las cosas y el status quo en un momento, 60 años con la radio o hace 40 años con la televisión. Esa novedad a la cual se le atribuyen cosas a veces demasiado fantasiosas, a veces sin sustento, a veces con algunos indicios de que eso realmente puede llegar a suceder, pero que son un ejemplo claro de lo que está sucediendo. Y la masificación se entiende precisamente a partir del acceso y el número de personas que tienen un acceso a eso. Y si ustedes se fijan, la primera descalificación sobre una discusión de los efectos de las redes sociales es que sigue siendo un medio de élites. No todo el mundo tiene acceso. En el caso de México existe esta brecha digital que hace que sean muy pocos los que en nuestro país tienen acceso a estos foros, estos espacios, y a la capacidad también lectora y productora de contenidos en estos nuevos formatos, lo que se llama alfabetización digital, que es la capacidad de utilizar esta tecnología, no solamente un tema de acceso, sino de poder hacer algo con ese acceso. Bien. ¿Cuáles son las principales características de esta comunicación de masas? Primero, se asume y se atribuye, se entiende que la comunicación es parte de un proceso profesional, es decir, no es un ejercicio espontáneo, no es un ejercicio subjetivo, personal, en aislamiento, un grupo de historias que se cuentan, es el ejercicio profesional. Esto tiene mucho que ver precisamente con la profesionalización de la comunicación. Hace 30 años ustedes solamente podían estudiar la carrera de periodismo para ser, por supuesto, periodistas. Hoy pueden estudiar una carrera en comunicación, y eso habla y da cuenta también desde la academia cómo se ha ido profesionalizando la producción, la distribución y la generación de contenidos informativos, de entretenimiento, culturales, educativos en los medios de comunicación. Asumimos, por lo tanto, que lo que se ve en los medios está producido bajo el canon del profesionalismo, tanto como un psicólogo puede realizar una prueba o una valoración desde la misma óptica del profesionalismo. Y esto es importante porque en muchos años se pensó que la comunicación era un ejercicio de conocimiento muy pragmático, una cuestión incluso vivencial. Uno se hacía periodista. Los periodistas no estudiaban para ser periodistas, los periodistas salían a reportear y a hacer periodismo. Hoy, por supuesto, esa visión ha cambiado muchísimo porque la gente se prepara, estudia, se profesionaliza y luego ejerce esa profesión tanto cuanto como cualquier colega psicólogo que se encuentre en esta tesis. Ustedes tienen que pasar por este proceso de entrenamiento profesional para poder después ejercer, y eso le pasó a la comunicación. Y cuando digo a la comunicación, le pasó también, por supuesto, a la publicidad, al periodismo y al cine, a la radio, a la producción, etcétera, etcétera, que tiene que ver con pensaba que podía modificar y que podía tener una incidencia en el status quo y en la misma configuración de una sociedad. Ese es el caso de los medios de comunicación. Históricamente se ven como reformadores de la sociedad. También, por supuesto, se ven como agentes de cambio. Hoy discutimos en muchas ocasiones el papel movilizador en la política que tienen las redes sociales, la capacidad que tienen de hacer o incentivar revoluciones, ¿no? En su momento eso se percibía exactamente también de la radio y de la televisión como el gran controlador de mentes, como el vendedor de ideas, de conceptos, de estereotipos, y se percibe también a los medios en general, no solamente a la televisión, como agentes de cambio. Otra de las atribuciones tradicionales hacia los medios de comunicación es, yo lo pongo entre signos de interrogación, por supuesto, y es propiciadores de males de la sociedad. Los medios de comunicación son también muchas veces depositarios
de la responsabilidad que como sociedad le atribuimos a muchos de los males que tenemos en la sociedad. La violencia es uno de ellos, pero los estereotipos, la discriminación de género, el discurso del odio, el terrorismo, son muchas veces también elementos o causas que fácilmente se le pueden atribuir, muchas veces sin fundamento alguno, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son también responsables desde una lectura social de las cosas malas que suceden. Y el caso de la violencia, como vamos a ver más adelante, es un ejemplo clásico de esto. Los medios también son un escenario, como decía al principio, de una interacción entre el sujeto y la sociedad. Entre lo que me pasa a mí, mi experiencia subjetiva frente a un medio de comunicación, llámese una revista, llámese un grupo musical, llámese una película, y lo que me pasa a mí junto con otros en esa experiencia colectiva que también constituye el mismo escenario de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen la capacidad de navegar en estas dos líneas de trabajo, al menos desde la visión de la psicología. Y esto es lo que yo siento, experimento, pienso, considero, construyo a partir de un medio de comunicación, lo que yo hago con esa información y lo que esa información también hace con otros y a su vez la cadena de construcciones que se van dando a partir de los insumos que los medios de comunicación ofrecen. Veremos la siguiente, por favor. La masificación es uno de los conceptos más importantes al momento de estudiar los medios de comunicación y es precisamente el detonador en el cambio y en el enfoque y en las atribuciones también que hemos hecho acerca del papel que tienen los medios de comunicación en la sociedad. Si ustedes se fijan, uso mucho el tema de redes sociales porque es como el comparativo lógico a lo que pasa hoy en términos de novedad, a lo que pasaba hace